Hola, hola, buenos días queridos estudiantes. Bueno, bienvenidos a una clase más en el curso de literatura. Pues hoy abarcaremos un tema muy interesante como es pues la literatura quechua, ¿ya? Recordar que esta literatura quechua solamente se dio netamente en lo que es el Perú, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Obviamente que pues si hablamos de quechua es porque estamos hablando de la época incaica, ¿cierto? Donde haremos referencia también a algunas de las costumbres, de las vivencias, características propias de la literatura de aquel entonces. Bien, entonces vamos a ver por aquí. Vamos a iniciar pues conceptualizando, ¿no? ¿Qué es la literatura quechua? ¿Cómo se desarrolla? ¿Dónde se desarrolla? Dice que también es llamada como la literatura prehispánica. Y pues se daba netamente de manera oral, porque en ese entonces pues no existía lo que es la escritura, ¿cierto? Y por ende, pues, ¿cómo lo hacían? Por decir, ¿no? A ver si Lady, ¿no? Lady pues creaba una obra literaria. Ella lo compartía con sus hijos, luego sus hijos de ella con sus hijos que van a tener también, y iba así, ¿no? De descendencia en descendencia, ¿ya? Pero no había ningún libro o un lugar pues donde guarde como una fuente como tal, ¿no? Entonces va a ser solamente de manera oral. Recuerda que la literatura quechua se da netamente con ese nombre a nivel Perú, no en otros lugares, no a nivel mundial, no, 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 solamente a nivel Perú. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene pues la literatura quechua? Es que es agrarista porque pues ellos creían, o pues la fuente principal para ellos pues era la agricultura, ya era su medio en el cual ellos podían sobrevivir, la agricultura les ayudaba a subsistir su día a día, ¿no? Otra de las características de la literatura quechua es la oralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras que se van a desarrollar en estos años se van a transmitir solamente de manera oral o van a llegar hacia las demás personas mediante aquella modalidad. Otra característica es anónima. Todas las obras desarrolladas en la literatura quechua no tienen autor propio, son anónimas, todas ellas, ¿no? Es animista también. ¿Qué significa la terminología animista? Pues que le daban vida a los seres sin vida, a un cerro, al agua, al viento, al sol, ¿cierto? A todos ellos pues le daban como si tuviesen vida, eran entonces, ¿no? Creían pues no que adorando, alabando cierta parte de la naturaleza les iría muy bien en sus cosechas y en lugar donde vivían, ¿no? Por eso pues consideramos que eran animistas. ¿Y por qué eran politeístas? Porque no tenían solamente un dios, tenían distintos dioses. Para ellos, alabar a sus dioses, que era todo lo que estaba en su naturaleza, era muy beneficioso. Y ejemplo de ello es lo que se celebra hoy en día, ¿cierto? Lo que es el Inti Raymi, la adoración a la tierra. Ellos creían pues que alabando, adorando, cantando o dando alimentos a la tierra, a la Pachamama, al agua, al sol, pues iba a ser muy fructífero para ellos, para que sus cosechas pues sean mejores, para que pues todos le vaya muy bien, para que el Señor sea muy próspero, ¿no? Eran sus creencias en aquella época incaica. Ahora, clases de literatura. Vamos a ver que existen pues dentro de la literatura quechua dos literaturas. La literatura oficial, es decir, para la gente con mucho dinero, en este caso pues iban a ser los incas y la familia de los incas. Y por el otro lado pues tenemos a la literatura popular, que vendría a ser el pueblo, ¿no? La sociedad como tal. A ver, vamos a ver las características de cada uno de ellos. En la literatura oficial va a estar compuesta por el Quipu Kama-Yok, que va a ser los maestros en ese entonces, con lo que refiere pues al mundo literario, que con ese nombre lo vamos a conocer, Quipu Kama-Yok. Sin embargo, en la literatura popular, ¿con qué nombre los vamos a conocer? Con el nombre de Arabicus. Ya, miren los distintos nombres que se les pone, pero ambos son los maestros. En este caso, en la literatura oficial, es decir, para el rey, habían maestros oficiales, los que tenían mayor conocimiento a nivel de toda la sociedad incaica. Ellos eran los Quipucamayok. Sin embargo, en los arábicos eran los ancianos del pueblo, que pues que por ser ancianos se les consideraba que tenían mayor conocimiento. En conclusión, miren las diferencias, los Kipucamayo, personas preparadas para enseñar, y los arabicus, personas con experiencia, como en este caso los ancianos, ¿no?
Otra característica de la literatura oficial es que narraban las hazañas o historias de la realeza. Por ejemplo, contaban cómo Pachacútec pues, se empoderaba de algunos territorios, de algunos reinos, de algunos lugares, cómo ganaba sus batallas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que van a contar allí, pues más que todo para alabar al rey, las hazañas del rey, las historias del rey, y todo basado en el rey. Ya, sin embargo, en la literatura popular van a narrar, van a contar en sus historias lo relacionado a las cosechas. Recuerda pues que la agricultura es la principal fuente de trabajo de ese entonces para poder subsistir en la época incaica. Miren las diferencias, las literaturas no son iguales, abarcan distinta temática, ¿no? En la literatura oficial, ¿cuál es su finalidad? Educativa. ¿Por qué educativa? Porque tú, al conocer las hazañas de los incas, su historia, cómo nacieron y todo lo demás, pues una función educativa que tiene de por medio. Sin embargo, en la literatura popular no era educativa, sino era didáctica. ¿Qué significa didáctico? Pues que solamente querían entretener a las personas mediante la literatura que les ofrecían. Si te contaban alguna historia, algún cuento, alguna leyenda, que buscaban solamente entretener, más no educar. Clases, ahora aquí en la literatura oficial se va a desarrollar lo que es el género épico, ¿ya? Y en la literatura popular vamos a desarrollar el género lírico y el género dramático. Lírico porque voy a encontrar poemas y dramático porque voy a encontrar diálogos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver las diferencias, ¿ya? Date cuenta que pues la literatura no fue igual para todo el pueblo en la época incaica. Se desarrolló en dos partes, uno para la gente adinerada, que vendría a ser pues los incas y sus familiares, que es la literatura oficial, y tenemos como segunda parte pues la literatura popular, que es para todo el pueblo incaico. Ahora, haciendo referencia a los géneros literarios, ¿ya? Aquí en la literatura quechua abarcaron los tres géneros literarios clásicos, como es el género épico, el género lírico y el género dramático, ¿ya? En el género épico, ¿qué me narraba? Acerca de la creación del universo, cómo surgen los ríos, cómo surgió aquel cerro, ¿cierto? Me explica la creación del porqué de las cosas. Sin embargo, en el género lírico yo voy a encontrar poemas. Cuando mis poemas estaban alabando a los dioses, ¿cómo se llamaba? Anchi. Cuando mi poema se trataba de amor, Harawi. Date cuenta que todas las terminologías que estoy mencionando están en quechua, porque la literatura es quechua, pues. Cuando un poema iba dirigido a una amada, Urpi. ¿Qué significa Urpi en quechua? Paloma, ¿cierto? Muy bien. Cuando pues estaba dirigido al maíz. ¿Por qué el maíz? Porque el maíz era uno de los productos que más se cosechaba en aquel entonces. Si mi poema estaba dirigido al maíz, se llamaba Aymoray, y si el poema estaba relacionado a la muerte o algo trágico, pues se llamaba Ayatay, ¿ya? Se le colocaba así estos nombres para cada uno de ellos. Por ejemplo, mira, en Harawi, ya más adelante ya no se le conocería con ese nombre. Mariano Melgar cambia esa terminología a jarao y cómo lo convierte a yarabís, que son poemas también relacionados al tema amoroso. Y en el género dramático, que es aquel género para ser representado ante el teatro, donde voy a encontrar diálogos, tenemos a la obra más reconocida y que justamente vamos a abarcar el día de hoy, que es la obra de Ollantay, ya Ollantay, que es considerada una de las mejores obras, no solamente a nivel Perú en la literatura quechua, no, también a lo que es a nivel de toda América. ¿Ya, chicos? Recuerden que todas las obras que yo te acabo de mencionar son anónimas, fue una de las características que habíamos visto, ¿no? Que todas estas obras pues son anónimas, no poseen autor. Muy bien, entonces pues vamos a hacer mención, vamos a comentar a continuación la obra más importante de la literatura quechua, la más reconocida, y que capaz ustedes hayan escuchado referente a ello, ¿no? Titulado pues, ¿no? Ollantay, ¿no? El amor entre Kushikoyu y este personaje Ollantay. Ya te voy a contar el resumen, muy concentrados, ¿ya? Mira, acá tenemos a los personajes, rapidito te los voy a presentar. Pachacútec, que era pues en ese entonces el Inca, que estaba a cargo de todo el imperio, el imperio incaico, ¿cierto? Pues él tenía dos hijos, Tupac Yupanqui y a Kusicoyur. Kusicoyur era una mujer muy bonita, y pues que se enamora de uno de los mejores guerreros de su padre, que es Pachacútec,
llamado Ollantay. Y por abajo encontramos a Imazuma. Imazuma va a ser el producto del amor de Kusikoyo y Ollantay. Ya, vamos a comenzar con la historia, concentrados, ¿eh, chicos? A ver, pues en el Imperio Incaico, ¿quién lideraba Pachacútec? ¿Cierto? Pachacútec era un inca sabio, inteligente, poderoso y que tenía siempre los mejores guerreros a su mando, ¿ya? Que entre ellos pues vamos a encontrar a Ollantay. Ollantay no era una persona adinerada, no, él pertenecía al pueblo, pero era una de las manos derechas de Pachacútec por el gran potencial que tenía. Era muy aguerrido, siempre era, pues él se esmeraba mucho por hacer las cosas bien ante el Inca. Pues Pachacútec tenía dos hijos, Tupac Yupanqui y Cosicoyu. Tupac Yupanqui iba a ser su heredero. Cuando un inca muere, ¿quién le sucede en el trono? Pues es el hijo, y siempre el hijo varón. Nunca he visto una inca femenina, ¿no? Una mujer, no. Y pues Cosicoyor, por ser hija del inca, tenía muchos privilegios, ¿no? Las mejores ropas, pues tenía muchas personas que estaban siempre atendiéndola, y ella pues iba a estar direccionada a lo que es el templo de las vírgenes del sol, donde se encontraban las mujeres más lindas, ¿cierto? Y que pues allí también se encontraba para que los próximos incas pues la pudieran escoger como algunas de ellas como sus esposas. Pues Kuchikoyur se enamora de Ollantay, ¿ya? ¿Por qué se enamora de él? Porque lo veía constantemente, pues cerca de su casa. Recuerda que Ollantay era hermano derecha de Pachacútec y pues siempre se estaban viendo, acordando dónde iban a ir, qué iban a hacer y todo lo demás, ¿no? Y entre tantas veces que lo veía, pues al final se enamoró de él. Y Ollantay, un día, pues no, él ya había pasado tanto tiempo y ya quería algo mucho más formal con Kuchikoyur, y se acerca, pues va a buscar a Pachacútec y le dice, mi Inca todopoderoso, te he servido durante tanto tiempo que hoy con mucha pena pues vengo a pedir la mano de Cosicoyo, mujer que me ha cautivado, que me ha llamado mucho la atención y me gustaría, Padre mío, que tú me concedas la oportunidad de poder cortejar a tu hija. ¿Y qué crees que le comentó Pachacútec? Pachacútec le dijo, un momento, Yantay, ¿cómo se te ocurre a ti pedirme tremenda cosa? Le dice, ¿no? Tú, siendo solamente un simple plebeyo, ¿quieres mezclar tu sangre con mi sangre? Le pregunta, ¿no? Y en ese momento Pachacútec se retira. El pobre Yantay pues queda todo triste, apenado, porque él pensaba que iba a ser todo lo contrario, conociendo pues que tenían una gran amistad con Pachacútec, él pensaba que pues le podía ceder la mano de su hija. Pero sin embargo, esto no fue así. Y no conforme con eso, Pachacútec, es decir, expulsar dentro del Cusco, dentro del Imperio Central, del Imperio Incaico, expulsar a Ollantay. Ya no quería saber nada más de Ollantay. Dijo, es más, ya no pertenece ni siquiera aquí, pues, dentro de los guerreros que me van a acompañar. No, yo no quiero saber nada, expulso el que se vaya a vivir a otro lugar. No quiero verlo cerca de mi hija. ¿Ya? ¿Y qué hacen con Kusikoyo? A Kusikoyo la van a encerrar en el Templo del Sol, ¿ya? En el Templo de las Vírgenes del Sol. Incluso Pachacútec, como tenía tanto poder, pues hace pasar a su hijo Kusikoyo como si estuviese fallecido. Para él era una deshonra que su hija pues se haya fijado en un plebeyo. Supayupanqui piensa que Kusikoyo ha fallecido, que está muerta, y toda la población pensaba lo mismo, porque dentro del templo de las Vírgenes del Sol nadie podía ingresar, solamente estaban conformadas por las mujeres y había también otras mujeres más adultas pues que se encargaban de atenderlas, pero no es que las mujeres del templo del Sol podían salir cuando quieran a ver a sus familiares o algo por el estilo, no, paraban ahí encerradas, ya hasta cuando pues alguien las elija como esposa. Entonces, pues pasaron los días y pues Pachacútec fallece, ¿ya? Y Pachacútec nunca comentó ni siquiera a su propio hijo Tupac Yupanqui de que Kusikoyo estaba encerrada allí. ¿Y saben qué? Kusikoyo se encontraba gestando, estaba embarazada de Ollantay. Ollantay no lo sabía, Ollantay ya se había ido del Cusco, él ni siquiera sabía que estaba también que tenía una hija, porque si fuese así, pues hubiese hecho capaz de lo imposible para poder, pues, no, escapar con Kusikoyo, ¿ya? Y Kusikoyo es la única que sabe, ni el mismo Pachacútec lo sabía, mucho menos Tupac Yupanqui, porque ya estaba, pues, él pensaba que Kusikoyo había muerto. Entonces,
Lo que sucede es, pues, ¿no? Que cuando apenas nace la bebé de Kusikoyur, que es Imazuma, ya, que acá está, que es Imazuma, es el producto del amor de ellos, la separan. Kusikoyur va a estar encerrada en un cuarto donde nadie, ninguna otra mujer la pueda ver, incluso está encadenada, ¿ya? Y Mazuma sí va a estar, pues, ¿no? Con las demás mujeres, en los pasadizos, pero nunca conocieron de dónde provenía aquella niña. La vieron crecer desde muy pequeñita, desde bebé, pues, y nunca conocieron su origen. Nunca se lo comentaron también las demás mujeres que estaban a cargo de Kuchikoyo, ¿no? Y pues esta niña se hizo grande, pues no, ya habían pasado 15 años, imagínate, 15 años, y pues Tupa Yupanqui era entonces pues el nuevo Inca a cargo. Pachacútec había fallecido, ajá, ahí está, Pachacútec había fallecido, y ahora pues no, el nuevo Inca a cargo iba a ser Tupa Yupanqui. Tupa Yupanqui era un hombre muy justo, ecuánime. ¿Y qué dijo él? Voy a traer al mejor guerrero que ha tenido pues nuestro imperio incaico. Voy a traer a Ollantay nuevamente a nuestras tierras. Yo no sé qué habrá pasado con mi padre, pero lo que haya pasado entre Ollantay y Pachacútec y mi padre quede en un punto y aparte. Voy a buscar a Ollantay y lo voy a volver a traer a mi reino, dijo Tupac Yupanqui. Entonces lo llaman, están ahí en plena conversación Tupac Yupanqui con Ollantay, pero mientras tanto, ¿qué sucedía en el Templo del Sol? En el Templo del Sol, pues Imazuma, como toda niña inquieta de 15 años, pasaba pasadizo tras pasadizo y luego escuchaba por ahí todas las noches como lamentos de una mujer que se quejaba, que agonizaba, y se percata que hay una pared oculta y que esa pared oculta pues conlleva al cuarto de Kusikoyur, ¿no? Y él al mirar a esa mujer encadenada, ¿cierto? Ya está agonizando, a punto de fallecer, a punto de morir, él decide ir en busca de ayuda. Y el único que le podía ayudar, pues era el Inca que estaba liderando en aquel entonces, que era Tupac Yupanqui. Y ella va y se arrodilla ante el Inca y le pide clemencia, le pide piedad por aquella mujer que la vaya y que la ayude, ¿no? Y en ese momento, pues Tupac Yupanqui y Ollantay juntos se van a dirigir al templo de las Vírgenes del Sol a poder rescatar a aquella mujer. Y cuando en ese momento Tupac Yupanqui ve el rostro de aquella mujer, se percata que era su hermana, que él pensaba que estaba muerta, que se trataba pues en este caso de Kusikoyur. Y como estaba a su costado de Tupac Yupanqui Ollantay también pues queda wow, hipnotizado, ¿no? Con tanta belleza, y pues él pensaba también que Kusikoyur había fallecido ya, y queda sorprendido. Y en ese momento Kusikoyur le confiesa a Ollantay que ellos habían tenido una hija, y que aquella hija pues es Imazuma, la niña que acaba de rescatar, ¿no? Que ha buscado que ya la puedan liberar. Tupac Yupanqui, como buen rey, como buen inca de ese entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Decide perdonar la culpa a Ollantay, y pues a su hermana le da el lugar que ella se merece como hija de un inca, ¿no? Y es así que termina de manera feliz esta historia, pues, ¿no? Con la unión de estos personajes juntos de Kusikoyur, Ollantay e Imazuma. Y ahí es el final de la historia. Muy bien, ahora vamos a ver pues acerca de algunos datos importantes que debemos de conocer, también referente a la obra de autor anónimo, ¿cierto? No te olvides todas las obras que se han llevado a cabo aquí en la literatura quechua, pues efectivamente no tienen autor, son anónimas, ¿no? El género dramático. Solamente tenemos que tener en cuenta tres géneros: épico, lírico, dramático. Ollantay pertenece al género dramático. Dentro del género dramático, ¿qué especie tiene? La especie drama. ¿Cuántos actos tiene? Tiene 3 actos. El primer acto donde hace referencia pues a la descripción de los personajes, hace referencia también pues al lugar, ¿no? Me comenta el lugar, y ya en el segundo acto pues suceden los hechos más importantes, y en el tercer acto pues se resuelve este conflicto pues cuando ya al final termina con un final feliz donde pues la pareja se puede reunir junto a su hija. ¿Cuándo fue publicado? En 1770 por Valdés. Valdés fue el que recopiló, por decir, ¿no? Si, a ver, vamos a ver quiénes están por aquí en la sala. Ya hacia Maricielo, ¿cierto? Le contó esta historia a su hija, y su hija luego le contó a sus hijos. Ya, y así las historias iban como cambiando, como un teléfono malogrado, no se iba modificando, se iba cambiando. Pero al final, Valdés, que era pues un personaje
intelectual de ese entonces, dijo, bueno, yo necesito plasmar esta obra mediante escrito para que nunca nadie se olvide. Y entonces, pues es así que lo va a hacer en 1770, ¿ya? No es que él sea el autor, él solamente se encargó de escribirlo y ponerlo en un papel para que pues todos los demás pues puedan aún seguir conociendo esta historia. Esto fue mucho después, no es que Valdés pertenezca al Imperio Incaico, no, mucho después cuando ya existía la escritura. ¿Cuál es el tema? La osadía de Ollantay. ¿Qué significa la terminología osadía? Pues la valentía, ¿cierto? Definitivamente, pues Ollantay fue un hombre fuerte, valeroso. ¿Por qué? Porque imagínate tú dirigirte a la máxima autoridad, que en este caso pues era el Inca, ¿cierto? Para pedirle la mano de la hija de él, pues es un acto muy valiente. Una de dos, lo aceptaba y todo iba muy bien, o número dos, lo que le pasó a él, ¿no? Lo votaron incluso hasta el Imperio Incaico. Y él pues resignado tuvo que hacer caso, no le quedaba de otra. Ajá, y ahora pues vamos a ver a continuación, chicos, un videíto, ¿ya? Un video para poder complementar esta parte del resumen que yo ya te he abarcado acerca pues de la literatura quechua. Y después de esto venimos con las preguntas. Entonces vamos a ver el video a continuación.
Muy bien, chicos, entonces ya con esta parte pues hemos podido, creo yo, ya comprender acerca pues de algunos datos muy interesantes con lo que refiere pues a la literatura quechua. No te vayas a olvidar, ya, la literatura quechua fue solamente abarcada a nivel Perú, con ese nombre como tal, y pues ya te he mencionado las características, te he hablado también acerca pues de la obra más importante que es Ollantay, respectivamente. Entonces vamos a participar, a ver, yo voy a invitar a algunos de ustedes a que puedan intervenir. Ya, y vamos a ir marcando las respuestas correctas. A ver, Lady me va a apoyar con las respuestas. Lady, activamos tu micro para poder responder las preguntas. A ver, en la número 1, Lady me dice, ¿quién es el autor de la obra Ollantay? Tenemos aquí opción A, Mario Vargas Llosa, tenemos opción B, Pedro Calderón de la Barca, opción C, Anónimo, y por último, César Vallejo. ¿Cuál es la respuesta, Lady? ¿A, B, C o D? Lady. Miss, ¿Quién es el autor de la obra Ollantay, la que acabamos de ver? Mario Vargas Llosa, Pedro Calderón de la Barca, Anónimo o César Vallejo. Mario Vargas Llosa. No, hoy no hemos abarcado acerca de Anónimo. él. Estamos en lo que es literatura quechua. Anónimo. Claro, Anónimo. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica de la literatura quechua? Oralidad, anónima, extensa, politeísta. Mira, oral sí es. Anónima también es. Politeísta también es porque creían en varios dioses. ¿Cuál de ellas no vendría a ser? Extensa. Extensa. Muy bien, Lady. A ver, Lady, ayúdame aquí también, ¿ya? ¿A qué género pertenece la obra Ollantay? ¿Pertenece al género lírico, dramático, narrativo o épico? ¿Lady? Literal, dramático. Dramático. Toda obra que ha sido representada ante un teatro y tiene diálogos es dramático. Ollantay, ¿de quién estaba enamorado? ¿De Imazuma? ¿Mamajaja? ¿De su prima? ¿O de Kusikoyo? Musicocho. Claro, Kusikoyo, ¿cierto? Imazuma no puede ser porque Imazuma era su hija. Mamajaja tampoco. ¿Quién era Mamajaja? Era la que estaba cuidando en el templo de la Virgen del Sol de Kusikoyo, ¿ya? Una señora ya de edad mayor, tampoco, ¿no? Su prima ni siquiera menciona a este personaje en la obra, por ende, pues vendría a ser la opción de que es Kusikoyo. Muy bien, voy a comentarle rápidamente la actividad que va a quedar pendiente para esta semana. Recuerda que esta tarea la vas a encontrar en Classroom, ¿ya? ¿En qué va a consistir la tarea de que ustedes van a tener que describir dos personajes de tu preferencia de la obra tratada, es decir, de la obra de Ollantay? Tú puedes describir al mismo Ollantay, puedes describir a Kusikoyo, Imazuma, Pachacute, Tupayupanqui, Mamajaja, a quien tú creas conveniente, solamente a dos personajes. Ojo, cuando tú vayas a describir, que sean características, cualidades que tú mismo brindes después de haber analizado la obra. Ya la obra yo ya te lo he comentado, ¿cierto? Entonces, no es que vamos a colocar, por ejemplo, Imazuma, 2 puntos, hija de Pachacute, perdón, hija de Kusikoyuri Ollantay. No, anda más allá de lo habitual. Puedes colocar de Imazuma, una niña de 15 años, ella pues muy noble, de buen corazón, hija de Ollantay y Kusikoyur, y a la vez pues no sobrina de Tupaya Yupanqui, nieta de Pachacute. ¿Te das cuenta cuántos datos has dado referente a un solo personaje? Eso es lo que yo busco, que ustedes analicen mucho más. Yo no quiero un copy y pega de internet o algo que se resuma rapidito en una sola línea. No, mientras más abarques, más posibilidades de que tu calificación sea mayor. ¿Listo? Muy bien, Lady, ¿has comprendido? ¿Hay alguna pregunta, Lady, referente al tema? No, Miss. Todo bien, perfecto. Entonces ha sido todo por la clase de hoy. Cuídense bastante y nos estamos viendo hasta la próxima semana. No se olviden de resolver la tarea de clase. Chao chicos, nos vemos. Chao, chao, cuídense mucho.